Bueno, la verdad es que sí, pasaron muchas cosas, lo inflacionario es el eje de la semana, pero también hubo mucho encuentro empresario. Y lo que brilló ahí fue la convención de AmCham, de la Cámara de Ujú. Comercio Argentino-Estadounidense. Yo ahí estuve conversando con... ¿Fuiste? Sí, obvio. ¿Cómo? Yo, ¿Y te eh, dejan entrar? ¿Por qué no me han O sea, dejado? ahí viene el Entré siempre. enemigo. No, no, yo El topo. en esos lugares empiezan cuando llego yo, Ernest. No, en serio, para mí es el mejor lugar para ver cómo funciona la comida, porque además tenés la ocasión de hablar con tipos de cada uno de los negocios de manera directa. Y uno de los que estuve conversando con varios que tienen los ojos puestos en empresas estratégicas de la infraestructura. Hay mucho, ahí lo que se mueve, el negocio en serio que se mueve es que uno se quiere quedar con la concesión de Transener, que el otro la hidrovía, que otro está pensando en el Belgrano Cargas y la concesión. Esa es la movida grande de negocios. Pero estuve conversando con uno que es polirrubro, digamos, que es interesante porque es uno de los protagonistas de esta metamorfosis que está viviendo nuestro Nuestro país. capitalismo periférico, sí, y que me dijo algo que me impresionó porque él fabricaba electrodomésticos y me dijo, bueno, yo cerré la fábrica porque abrí otra, me dediqué a otra cosa, puse el énfasis del negocio en otra cosa, está, como te digo, en eh, la producción de alimentos a nivel primario, en la producción de electrodomésticos, bienes de consumo masivo, de todo. Ahora viene la energía también, como todos los empresarios quieren tener. Pero este me decía, yo cerré la fábrica de electrodomésticos y tripliqué el market share de mi marca. ¿Cómo lo logré? Bueno, con productos importados. Y gano más por el agregado y gano más en el margen también. No es el modelo que me gustaría, no es lo que yo quisiera que pase en la Argentina, pero me tuve que adaptar. Y estos son los incentivos y el marco que tengo para desenvolver mi negocio y la verdad que me está yendo bien. Yo me quedé impresionado porque justo empecé a ver con los chicos, con mis hijos y con Ángela la serie de Spielberg de los dinosaurios de Netflix, que está Ujú. buenísima, se las recomiendo mucho. Es muy flashera, obviamente, animación en Spielberg. Y lo que muestra es cómo los dinosaurios derivan, se adaptaron de unos pequeños reptiles que al principio convivieron con los grandes reptiles antiguos, los que fueron antecesores de los dinosaurios. Y claro, el pequeñito, el antecesor del Velociraptor, vos lo ves y no das domango, decís, se va a morir en cualquier momento. Y sin embargo, un par de millones de años después, ahí estaban los dinosaurios reinando en el mundo. Los otros quedaron atrás, ¿pero por qué? Bueno, porque no fue el más fuerte el que sobrevivió, fue el que se adaptó. Claro. ¿Y cómo se están adaptando los empresarios argentinos, los fabricantes, importando? Y lo están haciendo de una manera muy masiva, muy veloz, porque aprendieron de experiencias anteriores de desindustrialización. Esta es la tercera así de grande. La primera es la de Martínez de Oz, las sillas. La segunda fue la del menemismo. Macri intenta cambiar, resetear de una manera así duradera, no lo logra. Entonces no llegan a adaptarse a las nuevas reglas, a los nuevos incentivos, tipos que en algunos casos levantaron líneas de producción pero que no terminaron de cerrar la fábrica. Bueno, ahora lo están haciendo. Y justo cuando me volví a hablar con este empresario que triplicó el market share, que tiene el 20% de las ventas de las heladeras, de los lavarropas, así que pueden adivinarle la marca, yo no la voy a decir porque fue en off, pero me encontré con un informe que sacaron para el Instituto de Políticas Públicas de Claudio Lozano, Martín Shor y Gustavo García Zanotti. Y es un informe revelador de cómo lo importado también puede salir caro.
Viste que una línea de Caputo en AmCham fue esa, justamente, hay dos maneras de reaccionar a los nuevos incentivos. Una era la de FATE, de querer seguir cazando en el zoológico, y otra es la de Lumilagro. Y el pibe de Lumilagro, el director ejecutivo, el CEO, el que es ahora creo que tercera o cuarta generación de los que están al frente de Lumilagro, salió a hablar ese mismo día y hablar en sintonía de Caputo. Creo que tenemos el fragmentito. Se habló con Cristina Pérez, creo, ¿no? Escúchalo. A ver. ¿Tenés récord de ventas, Martín? Así es, estamos en un muy buen momento. La historia de Lumilagro es un antes y un después a partir del lanzamiento de nuestro termo Pampa, por eso lo traje para poner gráfico lo que nos está pasando. Es que este termo es un salto en calidad enorme frente a lo que veníamos haciendo y al mismo tiempo a un menor costo. Entonces eso trajo una receptividad en el mercado enorme y a nosotros nos cambió todo. Hasta el año pasado veníamos sufriendo mucho. Nosotros queríamos hacer esta reinvención desde hace tiempo, desde la pandemia, que es verdad que perdimos algo de mercado en ese momento porque no podíamos tener acceso a las nuevas tecnologías. Hoy los termos ya casi se hacen en su totalidad por máquinas. Antes nosotros veníamos haciendo un proceso bastante manual, lo cual nos costaba llegar a la calidad que nosotros queríamos lograr. Y a partir de que tuvimos acceso a poder importar, fue que nos volvimos a posicionar como estábamos antes y bueno, esto representa un cambio enorme para nosotros. A partir de que pudimos empezar a importar parte de nuestra fabricación, aquellas partes que son competitivas para hacerse afuera y también nos quedamos con partes que fabricamos localmente, logramos tener acceso a una tecnología que en Argentina no podíamos tenerla porque para poder tener esa capacidad de producción tenés que tener una economía de escala que hoy solo en Asia se tiene. Y hoy todas las marcas de termo fabrican ahí. Entonces, a nosotros fue simplemente adaptarnos a lo nuevo que hay y de esa forma logramos un producto de mucha mejor calidad y a mejor costo. Tenemos un plan de expansión para tener 15 locales abiertos para el 2030. Más o menos cada local tiene 4 personas, así que ya estamos hablando ahí de 60 personas que estamos proyectando contratar. Más todo lo que es el aumento, obviamente que el aumento en ventas nos genera a nosotros un aumento también en la logística. ¿Sabes que no te escucho, Ale? ¿Estás ahí? Ahí está, yo perfecto, estoy acá, dale. sí. No, lo estaba escuchando a Nadler por la mía porque no se escuchaba acá en la comunicación nuestra, entonces le puse en el canal de YouTube. Y la verdad que lo que dice es súper interesante para hablar de este momento de reconversión, porque él dice, toda reconversión es dolorosa. Claro, fue dolorosa para los 170 empleados que se quedaron sin laburo en la fábrica de Lumilagro, pero lo que muestra este informe es que no está siendo dolorosa para los fabricantes, para los dueños de las fábricas. ¿Por qué? Bueno, porque esta adaptación veloz que están haciendo implica también márgenes de ganancia brutos, por lo menos, más altos que los que tenían antes produciendo acá en la Argentina. Y esto es importante ¿por qué? Primero porque se están importando más bienes de consumo que nunca, más que en el momento todo por 2 pesos de la convertibilidad. Hay un gráfico que vamos a compartir acá, el primero del estudio de García Zanotti y Shore, que muestra cómo evolucionaron las importaciones de bienes de consumo en millones de dólares y cómo por primera vez el año pasado superaron los 10.000 millones de dólares. Es una proporción creciente de las importaciones porque antes lo que se traía eran más partes y piezas para complementar la producción local. Es mentira lo que dice el jefe de Lumilagro en términos de que no se importaba nada. De hecho, Lumilagro hacía parte de su cartera de productos acá y parte de su cartera de productos en China. Y es lo mismo que pasaba con Essen, por ejemplo, la fábrica de ollas de venado tuerto, que es emblema en la Argentina, o lo que pasaba con los autos o con los electrodomésticos. Y por eso es tan interesante lo que hicieron Shore y García Zanotti, porque agarraron un software que se llama Soft Trade, que te da la cantidad de guita que importa un país o incluso una empresa en determinado producto. Muy bueno.
Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron la cantidad de guita gastada en ese producto por la cantidad de unidades de ese producto y obtuvieron algo así como un costo unitario, al cual hay que sumarle aranceles, según el país del que venga, y tasas de estadística que se pagan para nacionalizar un producto. Una vez pagado ese arancel No, y esa los tasa, márgenes son increíbles, increíble lo que ganan. bueno, una vez pagado ese costo de importar el arancel, bueno, ahí llegás efectivamente al margen. Y en el caso de Lumilagro, lo que encontraron es que el costo unitario de importar un termo es de $5.80, lo cual con los aranceles, extrazona y todo, da 8.200 pesos, 8.178 pesos de Y te costo lo venden a unitario. 44 lucas. El termo de ellos, de esa marca, está en Mercado Libre a 44 lucas. Hay otros más caros, otros apenas más baratos, pero lo interesante que muestra este estudio es que si vos lo importaras de China, te costaría 10 lucas y que Lumilagro te lo sigue vendiendo arriba de 40. Es cierto, en términos reales puede haber bajado respecto de lo que costaba cuando había 170 laburantes acá en Argentina, pero cuando el fabricante se convierte en importador, aprovecha sus redes de comercialización, los clientes que ya tiene, el conocimiento que tiene de hasta dónde está dispuesto a pagar el que demanda, y maximiza el margen de una manera en la cual está lejos de pagar el costo de la reconversión. En el caso de la cacerola es parecido. El costo unitario es de $35, lo cual da en pesos 50.000 pesos, y la Essen más vendida está a 384 ¿Sabes lo que lucas. estaba pensando, Ale? Que el pibe este de Lumilagro tal vez no se dé cuenta el riesgo en el que está. Te voy a contar una anécdota, porque por ahora la viene manejando. Pero vos te das cuenta que él está en medio de una ola que tal vez no maneje. ¿A qué me refiero? El otro día me encontré con un importador de juguetes. Importador, un tipo que siempre se dedicó a la importación de juguetes. Y le digo, te está yendo bárbaro ahora que no se fabrica, que lo importado puede entrar y. No, me fundí. Y digo, ¿por qué? Porque aquellos que me compraban, los minoristas, se dieron cuenta que no me necesitaban, porque pueden importar juguetes directamente. Y todos ellos, además, están en problemas, primero porque hay una caída muy fuerte del ingreso de la gente, entonces están comprando menos juguetes, pero ya los consumidores se están dando cuenta que pueden importar directamente los juguetes que ven más caros, porque esta diferencia de precio la ve cualquiera que empiece a buscar. En el momento que eso se expanda, el pibe de Lumilagro, que hoy es simplemente un intermediario entre algo que se fabrica afuera y que él copió y lo trae barato acá, cuando antes era un creador, porque ahí está la diferencia entre el proceso, porque vos decís, no estoy creando algo en la Argentina, en mi país, con mi gente, con mi tecnología que le puede competir algo. No, estoy adaptándome a una tecnología que inventó otro, que es más barato, entonces pongo una empresa allá o directamente importo y con eso me hago la diferencia. Bueno, mañana el tipo que quiere un termo, por una aplicación le llega el termo más rápido y más barato que Lumilagro. Y fue Lumilagro. Entonces Sí. hay algo en el cual Lumilagro por ahí sobrevive, digo, otro, no sé, no me importa. Entonces hay un momento que la intermediación termina y la producción nacional termina y lo afecta a todos. Eso es lo que quiero decir. No sé Sí, si. a eso le tenés que sumar la antipatía que se ganó este muchacho. Ayer Ángel apareció con un Stanley así más grande y más caro, pero me dijo, yo francamente prefiero no comprarle a un tipo que habla así de sus operarios en Twitter. De hecho, tuvo que borrar el tweet que había Un hecho tuito provocado. decía, nos va mejor aunque tuvimos que despedir 170 personas. ¿Vos qué preferís? Claro, era peor. Era, ¿vos qué preferís, el termo más barato o los 170 laburando? Era bien, bien mileísta. Y bueno, ahí me imagino que también, por algo los empresarios evitan en general manifestarse así de crudamente en lo político. Pero la verdad que no es él, son todos. Whirlpool, que echó 300 personas, también aumentó su market share y tiene un costo unitario para importar un lavarropas de Brasil, que en este caso no paga arancel porque es intrazona, sí paga 3% de tasa estadística, le cuesta un lavarropas $222. Y esto, perdón, no es que es un dato estadístico, como te dije, es soft trade, o sea, es lo que efectivamente pagó Whirlpool por cada uno de estos lavarropas importados y cuánto se venden en el mercado local. Se venden a 619.000 pesos,
que es cierto, es más barato en relación a lo que aumentaron los precios en general, que lo que valía en la época de Massa. Pero insisto, Whirlpool en el medio cerró una planta que había abierto en 2022 y echó a 300 personas. Y vos fíjate, importa a 312.000 pesos y vende a 619.000 pesos. Pasa con todos los ejemplos. Adidas también, que acaba de cerrar la planta que tenía DAS acá en Argentina. Entra sus pares de zapatillas, las más vendidas, a 27.000 pesos y las vende a 100.000. Pasa con Cencosud Easy cuando importa sillas plegables de metal, sillas con armazón de madera. Pasa con los alimentos, incluso, que traen Nestlé, Mondelez, Procter & Gamble, Coto. Y pasa esto que vos decís, empieza a moverse aguas abajo la importación que antes concentraban aguas arriba los fabricantes. Coto empieza a importar, como siempre hicieron otras cadenas que venden más caro, los productos que antes les compraba fabricados en la Argentina a algunas fábricas. La verdad que me pareció súper ilustrativo por la brecha y por los productos que son tan populares. Y uno ve, o sea, lo importado sale caro también. ¿Por qué? Y bueno, porque hay concentración a nivel distribución y comercialización, porque Argentina es un mercado chico, porque Argentina es un mercado que está lejos de los mercados donde circulan las mercancías más fluidamente, y porque hay costos internos que este gobierno está lejos de haber eliminado. Al revés, son costos que en algunos casos se han incrementado mientras se le bajaron impuestos a actividades como el petróleo, que tiene ahora el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, para los pozos que igual iba a perforar con el barril a $60. O sea, beneficios impositivos para producir una inversión que se iba a producir igual a $60 con el barril a 100. La contracara de todo esto que estás contando es el dato que salió esta semana también, que detrás del de la inflación quedó bastante desapercibido, pero es la cantidad de empresas que cerraron en enero, 2.000. O sea, había 22.000 que habían cerrado en los 24 meses previos de Milei, un promedio de 1.000 por mes, acelerándose en el 2025, y en enero se aceleró más aún, 2.000, o sea, ha pasado de 22.000 a 24.000 la cantidad de empresas cerradas. Esto es saldo neto, es cerradas menos abiertas, o sea, se cierran muchas menos empresas y se abren mucho menos empresas, se cierran muchas más empresas y se abren mucho menos. Entonces hay un problema ahí, que cuando vos ves a la gente no le alcanza, la gente no quiere guita, no hay laburo, etcétera, no hay empresas tampoco, son 24.000 familias que soñaban con un futuro en eso que vas armando, vas probando, vas aprendiendo cómo hacer, y que de repente dijo, no doy más, cierro. Que es cuando, viste, yo muchas veces me resisto a contar empresa por empresa que va cerrando, porque me da la impresión de que muchas veces cada una te da la sensación de que es una huracán hasta que no tenés el número agregado. Y cuando vos ves en enero cerraron 30 por día, o sea, cada día cerraron 30 empresas en la Argentina. A veces son de 4 empleados, a veces 5, a veces 10, a veces 100, pero son 30 por día. Es una enormidad, es el peor, pero por lejos, incluida la pandemia, el peor bienio de cualquier gobierno de arranque en cantidad de empresas que cerraron. Claro, ¿qué país armas así, no? Es que es lo que te digo, que está pasando más aceleradamente que antes, porque en un punto está la experiencia acumulada de los que ya se la pegaron tratando de remar contracorriente en otros procesos así, y también está la velocidad a la que transcurre todo ahora, ¿no? Pero bueno, esa es la velocidad a la cual se están destruyendo capacidades productivas y empleos de calidad, porque la verdad que la industria, hay que decir, uno muchas veces discute con industriales, es el lugar donde mejor sueldo se paga, es un lugar donde la mayoría, el 90% está en blanco, es un sector donde, a diferencia de los servicios, el empleo es mejor, es de más calidad. Pero te decía lo de la rebaja de impuestos para el petróleo y para los millonarios acá en Argentina. Y no quiero dejar de mencionarte, por un lado, lo que hizo Zoran Mamdani, el alcalde de Nueva York. Ustedes habrán visto el video de Instagram. Si no lo vieron,
lo mostramos un cachito porque es espectacular. A ver, dale. Mira. When I ran for mayor, I said I was going to tax the rich. Well, today, we're taxing the rich. I'm thrilled to announce we've secured a pied-à-terre tax, the first in New York's history. This is an annual fee on luxury properties worth more than $5 million, whose owners do not live full-time in the city. This tax will raise at least $500 million directly for the city. It'll help fund things like free childcare, cleaner streets, and safer neighborhoods. As mayor, I believe everyone has a role to play in contributing to our city, and some a little bit more than others. Happy Tax Day, New York. Capo. Happy Tax Day, dice al final el chabón, o sea, feliz día de los impuestos. Y antes lo que explica es que lo que va a aplicar a partir de ahora es un impuesto a la segunda vivienda de los millonarios que viven en Nueva York, y lo hace adelante del penthouse del jefe de un fondo de inversión que vale 238 millones de dólares. Claro, Pero en un momento entendí que decía algo así como segunda vivienda que valga más de 25 millones de dólares, ¿no? Algo así. Exacto, es un pied-à-terre tax. Pied-à-terre se le dice a las segundas viviendas, se le dicen, viste, a los yanquis para darse corte hablan en francés, algunas palabritas, sí. Y es la vivienda que tienen para poner pie en tierra los ricos históricamente en ciudades grandes como Nueva York, como París, como Londres. Pied-à-terre porque es el lugar donde hago pie cuando voy a Nueva York. Bueno, este tipo del que habla tiene una vivienda en la que no reside permanentemente, pero que vale 238 millones de dólares enfrente del Central Park. Y lo que él dice es que les va a aplicar este nuevo impuesto que va a ser, insisto, solamente para los que no residan permanentemente en Nueva York, de los más ricos, entre los más ricos, que va a hacer, bueno, que se recauden 500 millones de dólares solamente este año en Nueva York para mejorar la salud pública, el child care gratis, dice él, que son las guarderías gratis para las trabajadoras que no puedan pagarla, y el transporte también, para subsidiar el transporte y que no solo no se encarezca, sino que vaya hacia ser gratis, que es lo que dijo él que en campaña que iba a hacer. Esto se discutió mucho porque él al principio había hablado de un 4% anual sobre todas las viviendas. Finalmente sale sobre la segunda vivienda. Fíjate vos qué contraste con el caso de Federico Furiase, que hablábamos la semana pasada, el secretario de Finanzas, al que le dieron un préstamo acá para la tercera. Es espectacular. Pero la verdad que sale este impuesto en medio de una discusión que abarca a todo el planeta sobre cómo hacer para gravar las ganancias extraordinarias derivadas de la guerra. Y en este debate nosotros estamos a contramano del mundo de vuelta. Vos hablabas de lo que se hizo para evitar el impacto de la guerra en la inflación. En Brasil, por ejemplo, el paquete que sacó Lula de 5.000 millones de reales, la rebaja de impuestos, la suba del corte con etanol. Todos los países están tratando de hacer cosas para que no pase como en África o en Asia, que ya hay países que tuvieron que decretar un asueto por semana. O sea, hay países de África que tienen semana de 4 días por la guerra, porque es muy zarpada la restricción del abastecimiento que hubo en estas últimas semanas con esto del estrecho de Hormuz. Nosotros la vemos pasar, en parte porque hay producción de petróleo en Argentina. Podría evitarse lo que subió la nafta, el 20% durante marzo. Podría haberse evitado una inflación tan alta a nivel mayorista, Milei, si hubiera actuado para contener esos precios, pero no lo hizo. Ahora, ¿qué están haciendo también muchos países? Aplicando impuestos para que la guerra, además de encarecernos la vida a los que andamos de a pie o en un auto del 2018, que no se enriquezcan obscenamente como se están enriqueciendo los dueños a partir del negocio de la guerra. Salió al mismo tiempo una recomendación de un organismo de la ONU, al cual Brasil le había encomendado como presidente del G20 que haga una recomendación de impuesto a la riqueza.
y a la vez una declaración del ICRICT, que es un consorcio de economistas heterodoxos críticos, que dice que hay que aplicar un windfall tax, un impuesto a la renta extraordinaria. Se le llama windfall tax porque es algo que cae con el viento, digamos, algo que viene del cielo. Que si alguien empieza a ganar un montón de plata más por algo que ocurre, que de repente, no sé, hay una guerra, entonces sube el precio del petróleo, alguien por hacer lo mismo vendía a 4 algo que pasa a valer 80, bueno, por esos 76 pesos más que va a ganar respecto a los 4 con los cuales ya ganaba mucha plata, le comes un cachito para solventar la vida de la población. Parece bastante razonable. Exacto, hay investigaciones sobre el shock energético de 2022, por ejemplo, cuando Rusia invade Ucrania, que demuestran que el ingreso neto de las empresas petroleras se disparó y que el 50% de esas ganancias fue al 1% más rico de los individuos, por lo concentrada que está la tenencia de las acciones y la propiedad de las empresas privadas. De esas ganancias extraordinarias, apenas el 1% fue a la mitad inferior de la población. El mismo fenómeno está en juego hoy, porque lo que sube no son solo el petróleo, el gas y la nafta, sino también los fertilizantes, con lo cual sube la comida. Y para evitar esa transferencia masiva de ingresos que ocurre en situaciones como esta, es que estos economistas proponen un impuesto a las ganancias extraordinarias. Hay algunos datos que avalan este tipo de iniciativas, como que la riqueza de los 1.000 millonarios, por ejemplo, en América Latina, se multiplicó por 6 entre 2000 y 2026. En un cuarto de siglo se sextuplicó, pasó de 117.000 millones de dólares a 700.000 millones de dólares, la riqueza en manos de estas personas que tienen más de 1.000 palos cada una. El patrimonio de la mitad más pobre obviamente está estancado, pero además lo que encuentran estos estudios en general es que los más ricos, como dice Mamdani todo el tiempo, pagan proporcionalmente menos impuestos que nosotros, que el común de los mortales, y que ni que hablar los más pobres. En Argentina esta cuenta está hecha y la difundieron también la semana pasada sobre los magnates y sobre el resto de las personas. La carga tributaria efectiva del 50% inferior de la población es 37%, mientras que el 10% más rico tiene una tasa impositiva promedio del 25%. Qué bueno, qué bárbaro. ¿Cómo es que pagan el 25% de sus ingresos? Bueno, porque no gastan todos sus ingresos. Uno de lo que gasta en general en Argentina, de movida paga el 21%, porque paga IVA, claro. Pero además porque tienen radicada su riqueza y sus ingresos en el exterior mediante guaridas fiscales, empresas offshore y demás. Todo el mundo está discutiendo esto. Brasil lo está discutiendo en paralelo a la reducción de la jornada laboral semanal. Brasil ya fijó impuestos a los ricos cuando asumió Bolsonaro. También lo hizo Colombia. Ustedes hablaron hace un ratito de Gustavo Petro en España con Axel Kicillof. Bueno, también lo hizo Colombia. Y en Europa lo hicieron varios países a partir de la guerra de Ucrania, no de la manera en la que lo está recomendando Gabriel Zucman, que es el director del Observatorio Fiscal Europeo, que es el autor de estas propuestas, y que yo pienso debería ser más escuchado por el progresismo local, por el peronismo local. Yo veo mucho peronista, Ernest, mucho progre, haciéndole reverencias al altar del equilibrio fiscal, diciendo que hay que aprender de lo que Milei nos enseñó, reconociéndole las cosas que hacía falta hacer y diciendo que cualquier propuesta ahora tiene que partir de la base de que ciertas vacas sagradas no deben discutirse. Bueno, la verdad que en un país con la historia de inestabilidad económica que tiene el nuestro, con los quilombos que hemos tenido, es lógico tomar ciertos recaudos para evitar desbordes inflacionarios, pero me parece que restringir la discusión económica a esos temas
y estar todo el tiempo corriendo detrás del próximo vencimiento de deuda sin discutir quiénes están enriqueciendo y quiénes estamos pagando el costo, incluso en cada reconversión. Porque... Ale, no es por desmerecerte, pero te quiero decir que el mejor análisis económico de la semana se lo escuché a Alberto Samid, que me impresionó porque en muy pocas palabras ayer explicó, en el momento dice, Tenenbaum, este es el peor gobierno de la historia. Entonces le digo, a ver, fundamentámelo. Hay guita y la gente no tiene guita, es sencillo. Decía, porque si el país estuviera pobre, yo te lo acepto, pero el país está explotando de petróleo, de gas, de minería. O sea, hay guita, vos te das cuenta que entran dólares. Entonces es fácil, si hay guita, que la gente llegue a fin de mes. Y hay guita y no hay una para la gente. Era un razonamiento tan sencillo, tan simplificado, en exactamente lo que está pasando en el país. Cuando te dice el país está creciendo, récord de producción, récord de inversión, récord de consumo, es la parte de hay guita. Y después cuando ves lo que gana la gente, lo que piensa la gente de cómo vive, los relatos de la gente de cómo vive, el deterioro de ese lugar de la economía donde habita la gente, bueno, vos te das cuenta que lo que históricamente se llamaba Belindia. Hay una parte que se empieza a parecer a Bélgica y otra parte que se empieza a parecer a India. Y eso es una forma de pensar una economía. Y todo lo que vos estás contando tiene que ver con eso y también con la incapacidad para, por lo menos por ahora, yo me acuerdo a fines de la década 90, mediados de la década 90, que empezaban a aparecer estas ideas, che, ¿qué hacemos con el salario? ¿Qué hacemos con los impuestos de riqueza? ¿Qué hacemos con la protección de la industria? ¿Qué hacemos? Que eran heréticas en el momento, era un sacrilegio decirlas, pero empezaban a aparecer en algunos lugares del mundo. Cuando vos mirabas el mundo, decís, che, se está discutiendo cosas que parecían prohibidas, y me parece que algo de eso está pasando, me da la impresión, o por lo menos es mi esperanza, ¿no? Sí, este debate sobre los impuestos no es marginal en absoluto en los países ricos y en los países que se proponen salir de este atolladero. Nuestro nivel de debate ha bajado mucho, Ernest. Uno no se da cuenta, pero bueno, leyendo medios internacionales, por ejemplo, te das cuenta. Se deterioró no solo la palabra presidencial, todo el debate público bajó varios escalones y bueno, nada. Es cuestión de volver a ponerlo en su lugar. Ale, sí, con Samid, boludo. Por supuesto. El gran analista económico argentino. Te mando un abrazo, Ale, y nos vemos mañana. Por supuesto. Chau. Que sí. Chao, Bertovi.